Estos temas. Ayer Vázquez salió a explicar un poco más porque la semana pasada había habido un comunicado que decía que no había habido ninguna intervención ni injerencia del Ministerio del Interior. Ahora se sabe que por lo menos participó y asesoró en lo que era la decisión que tenía que tomar la AUF. El Ministerio entiende que no con una injerencia directa. ¿Qué dice la oposición? Tenemos al diputado del Partido Nacional, Pablo Audala. Pablo, buen día. Muy buenos días, un gusto. Buen día. ¿Cómo están? ¿Cómo ven este asunto? Con mucha preocupación. Creo que estamos frente a un hecho grave. Está de por medio la probidad de los gobernantes, la honradez administrativa, la honestidad en los procederes de los jerarcas que intervinieron. No nos olvidemos que esto empieza a partir de un audio que tomó Estado Público en medio de todo este escándalo que ha protagonizado, que sigue protagonizando la Asociación Uruguaya de Fútbol. Un tema privado, en teoría, además. Tema privado en teoría, pero bueno, allí hay una mención o una referencia a un jerarca de primer nivel, que es el subsecretario del Interior, porque se habla de los jerarcas del Ministerio del Interior y todo conduce a Jorge Vázquez, porque como todos sabemos es el que manejaba este tema y las relaciones con la Asociación Uruguaya de Fútbol en los temas de seguridad, quedó de manifiesto además. Y bueno, y eso pero solo... Eso está bien, ¿no, Pablo? Que el Ministerio del Interior, ante una situación como la que se vivía en el fútbol de violencia, participara, le pusiera exigencias a la AUF. No, eso no es el cuestionamiento. Aquí el tema es si en ese contexto, en función de un proyecto para establecer o desarrollar un sistema de seguridad a través de las cámaras de vigilancia y de reconocimiento facial, bueno, si hubo corrupción o no hubo, porque hay una acusación de corrupción, que vamos a entendernos, yo no me hago eco de ella en términos de que, yo no digo que los hechos hayan sido así, pero digo que hay una afirmación muy grave que no es un rumor, está en un audio que tomó Estado Público, que investiga la justicia, del cual se hicieron ecos varios medios de comunicación, o a esta altura todos los medios de comunicación, y generó eso una reacción del propio Ministerio del Interior. No, y ahí te voy a otra pregunta. La justicia tiene esos audios. Si la justicia, si como ustedes piensan hay elementos para creer que hay un delito, ¿no es la justicia la que debe determinarlo? Y convocar, si es necesario, a Jorge Vázquez, a quien sea del Ministerio, porque el caso está en la justicia. La justicia actuó de oficio para lo que era la AUF. Si entiende con estos elementos, que son los mismos que vos tenés, que hay eventuales delitos, procederá. Lo que pasa es que la justicia tiene en realidad en marcha una investigación que es mucho más vasta, mucho más amplia, porque no tiene un audio, tiene decenas de audios con relación a un tema de enorme complejidad, que yo me pierdo, ustedes lo habrán seguido más que yo, y que tiene que ver ya no solo con temas vinculados como en este caso con la actuación de un gobernante, sino con cuestiones vinculadas estrictamente al gobierno del fútbol o a la administración del fútbol. Aquí lo que aparece en tal caso es la participación de un jerarca, y de un jerarca de primer nivel, y del Ministerio del Interior. Y después se da esta contradicción absolutamente incomprensible de que frente a esa afirmación o a esa denuncia o presunta denuncia, como se la quiera llamar, que capaz que no tiene asidero, puede ser, bueno, pero hay que esclarecer las cosas. El Ministerio, en lugar de esclarecerlas, confunde mucho más, porque miente. El Ministerio mintió el día jueves, ¿no? A quien usted hace referencia se presentó el viernes pasado ante la JUTEP y, bueno, se comprometió a presentar la documentación necesaria. ¿Esto no le parece que es un buen síntoma por parte de él? Sí, en parte, porque el subsecretario del Interior dijo que se ponía a las órdenes de la justicia, se reunió con el fiscal de corte, se puso a las órdenes de la JUTEP y de su fuerza política, del Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio. Está en todo su derecho. Ahora, tiene que ponerse a las órdenes del Parlamento. Y por eso lo vamos a citar al Parlamento, donde no está solo el Frente Amplio, estamos todos los partidos. ¿Qué puede hacer el Parlamento en este caso, Pablo? Y el Parlamento tiene que controlar a los gobernantes. Es decir, no es un hecho menor que frente a una circunstancia de estas características, ¿no? Porque no perdamos la perspectiva de lo que se conoció el jueves, de este audio con el contenido que tiene, ¿no? Que capaz que es un disparate, pero capaz que no. Y aunque sea un disparate, las autoridades obviamente tienen el deber de disipar cualquier duda al respecto. Eso me parece que tiene que ver con la propia credibilidad de la política y de la acción de gobierno y de la actuación pública. Frente a eso, el Ministerio del Interior, el camino que escoge es emitir un comunicado categórico, pero falseando la verdad, diciendo cosas que los hechos después demostraron que no eran así, y el propio subsecretario Vázquez, que ayer elige hablar a través de una radio, porque no habla con todos los medios, se habla solo con una radio. Y en el Consejo de Ministros después la vocera no es ni el ministro ni el subsecretario del Interior, es la ministra de Desarrollo Social. ¿Qué es lo que están escondiendo? ¿Por qué dijeron el jueves lo que después no pudieron sostener en los hechos en cuanto a que el Ministerio no había intervenido? Ahora, si hubiese salido Jorge Vázquez a decir que el Ministerio sí había intervenido porque era cuestión del Ministerio o era importante que hubiese un asesoramiento por parte del Ministerio que era el que estaba exigiendo, incluso tenían que tener equipamiento que fuera compatible con otras cámaras propias del Ministerio del Interior. ¿Qué hubiese pasado en este caso? ¿También era objetable que hubiese habido interferencia? Estamos
muy bien, Cecilia. Lo que pasa es que eso no pasó. Si hubiera pasado, estaríamos en otro escenario, bastante más lógico, bastante más previsible. Podríamos igual discutir ya en un plano de El problema es la reacción del Ministerio de negar todo. Eso es lo que le... Eso naturalmente como aspecto inicial, digamos así. Después, por supuesto, a poco que uno va profundizando, encuentra otras contradicciones. Claro, porque eso más bien es una cuestión de forma, digamos, si el Ministerio capaz que cometió un error de comunicación en decir eso para apartarse del tema. Juan, lo ratificó el domingo. Sí, totalmente. Y en realidad la cosa era distinta y eso yo creo claro. que lo sigue ratificando con los hechos. ¿Qué otras contradicciones? Ayer hubo Consejo de Ministros. ¿Por qué no habló ayer el subsecretario del Interior con todos los medios? Pero más ¿Por qué no allá habló de la el forma, ministro? En el fondo del tema, porque ayer, más allá de que eligió su radio, el canal que fuera para hablar, Jorge Vázquez hizo allí las declaraciones, dio una explicación en cuanto al procedimiento, en cuál fue en definitiva la participación del Ministerio, que sería más bien de asesoramiento, y en lo que fueron las pruebas de esas cámaras que le habrían dado mucho mejor a la empresa que ganó y por lo tanto ganó por el puntaje y no por otra cosa. ¿Te pusiste a investigar ya el fondo del asunto? Bueno, yo creo que los elementos que ya han tomado estado público y ya estamos nosotros reuniendo alguna documentación, bueno, ahí hay una serie de inconsistencias también muy claras, porque el subsecretario dijo todo eso. Ahora, la documentación, que la dio a conocer por lo menos en parte el observador el día sábado, parece no respaldar esas afirmaciones, por lo menos completamente. Aquí hay zonas muy oscuras o contradicciones muy evidentes. ¿O por qué el ITC no avaló a la segunda empresa también? Exactamente. ¿No? Yo tengo el informe de ITC, me llegó ayer, del día 31 de octubre del 2016, donde dice claramente, desde nuestro punto de vista, la mejor oferta es la otra, para decirlo rápidamente y que los oyentes nos puedan entender. Tiene la mejor relación calidad-precio. Así lo sugerimos oportunamente, pero el Ministerio insiste en que, que no es la mejor y que le tiene confianza a la que quedó en segundo lugar. ¿Y no podría ser en términos un tema vulgares técnico? dice eso, ¿no? ¿No podría ser un tema técnico lo que decía Juan de...? Bueno, a ver, podría. Yo no descarto ningún escenario. Yo no estoy sacando conclusiones anticipadas. Lo que pasa es que las mismas dudas que me trasladan ustedes a mí son las dudas que yo ya tengo. De hecho, y que creo que tenemos todos. Lo que se dice es que hubo una prueba con esas cámaras, que el pliego hablaba de 85% de acierto de identificación, que la empresa que ganó tenía 99% y que la que perdió en un primer intento tenía 49% y en una segunda prueba que se hizo llegó a 75%. O sea que nunca habría cumplido. Está bien, pero ¿y entonces eso cómo cierra con la participación de una consultora que es del Estado además, porque si bien es una empresa privada, es de propiedad pública, porque es una empresa controlada por Antel, que interviene especialmente, se la contrata especialmente para analizar este tema y asesorar en este tema, y llega a la conclusión de que la mejor oferta es la otra, es la que perdió, o la que finalmente perdió. Incluso reconoce que se hicieron una serie de observaciones y de objeciones a esa misma propuesta, que todas fueron levantadas, pero que aún así los funcionarios del Ministerio del Interior insistieron. Lo que publicó el observador en primera instancia es una parte de la historia, un recorte parcial de ese intercambio que hubo entre ITC, el AUF y el Ministerio del Interior, que sí demuestra claramente que el Ministerio del Interior el jueves faltó a la verdad en ese comunicado, pero que puede ser una comunicación parcial que no tenga en cuenta otros elementos que después, con toda la información sobre la mesa, parecen hasta ahora, en el tema del fondo, dar alguna respuesta. También está el que especula con que hasta se pueden arreglar esas pruebas de identificación, yo qué sé, pero ahora, las pruebas que hay hasta ahora... ¿para qué contratás una consultora para que te asesore en un proceso licitatorio si después vas a definir vos quién es la empresa que mejor cumple, ¿no? Eso es una duda que por lo menos, queda pendiente en la opinión pública. Abdala, ¿usted va a la línea de Mieres que pidió la renuncia de las autoridades del Ministerio? Bueno, nosotros la renuncia de Jorge Vázquez y del ministro Bonomi la venimos pidiendo hace rato. Por razones vinculadas con el fracaso en la política de seguridad. Pero acá estamos en un plano más complicado. Porque ese otro plano es el plano de la gestión, del fracaso en cuanto a cumplir con los cometidos del combate al delito y de la administración del Ministerio del Interior y de la gestión policial. Aquí ya estamos ingresando en un plano que es el de la probidad de los gobernantes, que es el de la credibilidad de los gobernantes, que yo creo que ya ha quedado mal herida. Aunque Jorge Vázquez no se haya metido un peso en el bolsillo, que yo no lo estoy señalando de nada de eso, porque sería irresponsable de mi parte, y aunque se haya actuado con corrección y que la decisión final haya sido la que correspondió, es muy difícil sostenerse en un cargo después de haber mentido. Ahora, yo te grabo unos porque Vázquez terminó desmintiendo cosas de Abdala y, vos decís por la mentira del comunicado. No. Bueno, pero el tema es ese, que expliquen por qué dijeron que no tuvieron nada que ver el jueves. Que no incidieron. Y ahora pero Jaime, que me parece razonable que por ser el organismo técnico en materia de seguridad
sean los que tengan la última palabra. A mí no me parece mal eso. Nadie dice lo contrario. ¿Pero por qué lo negaron el jueves? Incluso había un convenio, también es verdad, ayer se conoció que había un convenio entre la Asociación Uruguaya de Fútbol y el Ministerio del Interior bastante anterior, donde se establecía claramente que el Ministerio iba a asesorar en esta materia. Y además es lógico que las reglas de seguridad en el fútbol las maneja el Ministerio del Interior. Muy bien, pero entonces, ¿por qué después dice no tuvimos la más mínima injerencia, eso es lo que llama la atención. No hicimos ninguna insinuación, eso es lo que llama la atención. Ni direccionamos nada, la decisión era pura y exclusiva? ¿Por qué esa reacción nerviosa de decir no tengo nada que ver? Eso es lo que llama la atención. Porque además eso no es algo que haya sido dicho en el marco de una conferencia de prensa, una palabra mal utilizada, una frase sacada de contexto, no. Es un comunicado oficial que se supone que cuando el Ministerio lo redacta, lo piensa, lo elabora, sabe lo que está escribiendo, porque es lo que después quiere difundir. Sí, sí. Y después, como dicen ustedes, no solo lo hace, sino que lo mantiene. Y no solo lo mantiene, sino que hoy claramente el gobierno está en una actitud de no dar la cara. Porque esto de que el subsecretario comparezca en una emisora y no venga aquí o no vaya a Radio Sarandí o no vaya a cualquiera de los medios de comunicación que están todo el día dedicados a estos temas, a mí me parece como técnica de comunicación o como política de comunicación por lo menos reprochable. Bueno, ¿qué es lo que va a hacer el Parlamento? Concretamente, ¿en qué combate? En el día de hoy vamos, como lo adelantaba Juan Miguel, a convocar al secretario Vázquez a la Comisión de Deportes con carácter grave y urgente. Y por todo lo que hemos dicho en el transcurso de esta nota, ya trascendió en el día de hoy, ayer lo analizamos en la bancada de senadores con los coordinadores de diputados, no descartamos promover una comisión investigadora parlamentaria, porque están todos estos cabos sueltos. ¿Tienen votos? Bueno, naturalmente hay que hablar con los demás partidos de la oposición. Y si el Frente resuelve aplicar su mayoría monolítica y no votar, y tendrá que hacerse responsable. Ahora, creo que igual vale la pena, porque no nos olvidemos que hay un proceso de una comisión preinvestigadora, que esa es de precepto, ahí no depende de los votos del Frente Amplio, y después un debate en la sala. Y ahí cada quien tendrá que asumir sus responsabilidades, si da los votos o no da los votos para investigar. Que investigar no implica sacar conclusiones anticipadas, implica investigar. Y es parte de la tarea del Parlamento. Para eso está el Parlamento, no solo para legislar. Sí, el tema es que también la señal que recibió la ciudadanía con el tema de ACE, no permitiendo que se siguiera investigando cuando se estaba manejando una cantidad de denuncias, también, ¿cuáles son las señales que recibe la ciudadanía con respecto a la probidad y a la tarea de las comisiones, etcétera, etcétera? Son como contradictorias, Pablo. Y bueno, y por eso mismo, Jaime, yo espero que prime la sensatez y si llegamos, no me quiero adelantar porque tenemos que cumplir una instancia previa a promover la comisión investigadora, que en función de ese razonamiento que tú haces, que me parece totalmente lógico, estén los votos y el Frente Amplio acompañe. Pero da para una investigadora, no es algo para resolver en una convocatoria. Bueno, pero una investigadora no tiene por qué ser una investigadora de 9 meses. Puede ser una investigadora que se dé un plazo de 60 días. ¿Qué paso más allá puede dar la investigadora de lo que está haciendo la justicia, que tiene en su poder todos los audios? Lo que pasa es que las investigaciones son paralelas. Es decir, la justicia investiga estrictamente si hay delitos. El derecho penal, no nos olvidemos que es restrictivo en cuanto a que es residual, en cuanto a que es la última razón. Para que se configure un delito se tienen que dar determinados presupuestos. Ahora, puede haber acciones deshonestas, puede haber acciones incorrectas, puede haber acciones reprochables de parte de los gobernantes que no necesariamente configuren delitos o que no estén en las pruebas, pero que sean justiciables desde el punto de vista político, que den lugar a determinadas valoraciones políticas, que esas las tiene que hacer el Parlamento. Ayer hablábamos con el presidente de la JUTEP, por lo que había dicho inclusive Jorge Díaz, de legislar en el tema de delitos de corrupción a nivel privado. ¿Es posible generar en el corto plazo esta discusión o crees que se va para adelante? El presidente de la JUTEP, cuando compareció a la Comisión de Presupuestos hace pocos días, yo estuve presente, nos dejó planteado eso. El país tiene dos vacíos. Uno, la tipificación del delito de corrupción privada y otro, la tipificación del delito de enriquecimiento sin causa. Y es cierto, estamos en el debe allí, incluso de acuerdo a lo que estipulan las normas internacionales. Ahora, a la JUTEP hay que fortalecerla también, ¿no? Porque hoy empezamos la discusión de la rendición de cuentas. No hay un solo peso para los órganos de Contralor. Yo leía el otro día, y hasta me causaba un poco de gracia, un documento del Frente Amplio de cara al Congreso el próximo mes de diciembre para el programa de gobierno del próximo periodo, donde se habla de fortalecer a los órganos de Contralor, a la JUTEP y al Tribunal de Cuentas. Para el Tribunal de Cuentas no viene un solo peso en esta rendición de cuentas. Para la JUTEP tampoco. La JUTEP anda alquilando garajes para ver si tiene más plata para contratar a algún funcionario. Está haciendo lo que puede con 20 personas. Pide contratar 5 técnicos y ni siquiera eso le habilitaron o le autorizaron. Esos son los desequilibrios presupuestales y las contradicciones injustificables que la política del gobierno ha tenido en estos temas, ¿no? Pablo, muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes, con mucho gusto. Gracias como siempre. El diputado del Partido Nacional, Pablo Abdala. Nosotros tenemos mucho más para...